Mis padres le compraron un coche de lujo a mi hermano por su graduación, mientras que yo solo recibí una factura. Gané 5 millones de dólares, cambié mi vida y no quiero compartirlo con mi familia. Mis padres compraron un coche lujoso a mi hermano por su graduación y a mí me dieron la factura. No una tarjeta de felicitaciones, ni siquiera un «estamos orgullosos de ti», sino una lista detallada de deudas que, al parecer, ahora eran mi responsabilidad. Pero la vida tiene una forma curiosa de mostrarte el verdadero rostro de las personas cuando el dinero está involucrado, y en este caso, el mensaje fue claro. Me llamo Daniel, y tengo un hermano gemelo llamado Andrew. Aunque nacimos el mismo día, nuestras vidas siempre fueron muy diferentes. Desde pequeños mis padres nos trataron de forma desigual. No es que Andrew fuera una mala persona, pero por alguna razón era el favorito de la familia. Tal vez porque era bueno en los deportes, siempre rodeado de amigos, el chico popular de la escuela, el orgullo de mi padre. Yo, en cambio, nunca encajé en ese molde. Prefería leer a jugar al fútbol, las computadoras a las fiestas, la tranquilidad a la atención constante. No me molestaba ser diferente, pero sí me molestaba la evidente diferencia en el trato que recibíamos. Con el paso de los años aprendí a vivir con ello. No me importaba que le dieran más cosas, que le prestaran más atención. Al final, cada uno hace su camino, ¿no? Pero nunca imaginé que la desigualdad llegaría a tal extremo. Ambos nos graduamos de la universidad el mismo día, lo cual debería haber sido un motivo de orgullo para nuestros padres. No muchas familias pueden decir que sus 2 hijos terminaron la universidad juntos, pero mientras Andrew eligió una carrera más sencilla, yo me esforcé en un camino más difícil. Desde los 16 años comencé a trabajar por internet, haciendo trabajos freelance, ahorrando cada centavo que podía. No me volví millonario, pero al menos tenía un fondo suficiente para empezar mi vida con independencia. El día después de nuestra graduación, mis padres le dieron una gran sorpresa a Andrew, un BMW negro brillante. La alegría en su rostro era innegable, saltaba de emoción, abrazaba a nuestros padres como si le hubieran dado las llaves de una mansión. Yo observaba la escena con una mezcla de sentimientos. No esperaba un coche, ni siquiera quería uno, pero algo dentro de mí sintió curiosidad. ¿Habría algo para mí también? ¿Un gesto, por pequeño que fuera, que reconociera mi esfuerzo? Mi padre me entregó un sobre con una sonrisa que en su momento no supe interpretar. Pensé que tal vez contenía una carta, un cheque, alguna nota de reconocimiento, pero al abrirlo me encontré con algo completamente distinto. Una factura, una lista larga y detallada de deudas pendientes. Parpadeé, confundido. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi madre sonrió con una expresión casi maternal. «Es justo, Daniel. Has trabajado durante años, has ahorrado mucho. Es hora de que ayudes a la familia». Mi padre asintió. Andrew aún no ha podido ahorrar nada. Necesita un empujón para empezar en la vida. Pero tú ya tienes un colchón financiero. Solo te pedimos que contribuyas un poco. El peso de sus palabras cayó sobre mí como un balde de agua fría. No me estaban dando un regalo, me estaban traspasando su carga. Mientras Andrew recibía un coche de lujo sin haber trabajado un solo día en su vida, a mí me daban la cuenta a pagar. Me giré hacia mi hermano, esperando algún tipo de reacción, quizás un atisbo de culpa, una mínima objeción. Pero él solo se encogió de hombros con una sonrisa indiferente. «Vamos, hombre, siempre dices que no te importa el dinero». Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. Respiré hondo, doblé la factura con cuidado y la volví a meter en el sobre. «Gracias por esto», dije con una sonrisa. «Es una verdadera lección». Mi madre sonrió, complacida. «Sabía que lo entenderías». No respondí. Solo me giré, entré a mi habitación y empecé a empacar mis cosas. No dije nada más. No grité, no discutí. Creo que por eso no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. No intentaron detenerme. Quizás pensaban que con el tiempo me calmaría y haría lo correcto, pero no fue así. Esa misma noche salí de la casa con mi mochila y un par de maletas. Me alojé en un Airbnb barato en otra ciudad, sin un plan claro, pero con una certeza absoluta. No volvería. No después de eso. Los primeros días fueron tranquilos. Luego comenzaron las llamadas. Al principio eran mensajes casuales. «Oye, Daniel, solo queríamos saber cómo estás, llámanos». Después, un poco más insistentes. «Daniel, necesitamos hablar, ¿por qué no contestas?» Y luego, desesperados. «Por favor, Daniel, no lo dijimos en serio, llámanos». Pero yo no lo hice. Dejé que mi buzón de voz se llenara con sus súplicas. Si tanto me necesitaban ahora, ¿por qué no lo pensaron antes? Al principio todo parecía ser amor y paz, como si nada hubiera pasado. «Amigo, deja de ser dramático, solo regresa ya». Fue lo que leí en uno de los mensajes que mi madre me envió después de que decidí alejarme. Como era de esperar, bloqueé su número sin dudarlo. Pensé que con eso bastaría, pero luego ella cambió de táctica. Su siguiente mensaje fue diferente, más calculado.
Daniel, cariño, estamos pasando por dificultades. Sabes que siempre te hemos apoyado. ¿No puedes ayudarnos un poco? No pude evitar reírme con amargura. ¿Apoyarme? Eso era gracioso, viniendo de la misma mujer que me había entregado una factura en lugar de una felicitación el día de mi graduación. ¿Ahora sí me necesitaban? Pero lo peor aún no había llegado. Una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, vi un mensaje inesperado. El asunto simplemente decía: «Por favor, lee esto». Era de mi padre. Dudé en abrirlo. Parte de mí ya sabía lo que iba a encontrar, pero la curiosidad pudo más. «Daniel, estamos en problemas. Tomamos unos préstamos que no podemos pagar. Pensamos que podríamos manejarlos, pero las cosas se están complicando cada vez más. Andrew no tiene los medios para ayudarnos, y pensamos que a ti no te importaría. Siempre has sido tan independiente, tan responsable. Subestimamos la situación y por eso, lo siento, pero te necesitamos. Por favor, al menos devuélvenos la llamada». Me quedé mirando la pantalla por un largo rato, sin saber si reír o enfurecerme. Era la primera vez que mis padres se acercaban a algo que se pareciera a una disculpa, pero no era una disculpa real, no de verdad. No lamentaban haberme tratado como a una carga, no lamentaban haber priorizado a Andrew mientras a mí me dejaban a la deriva. Lo único que lamentaban era que me hubiera ido, que ya no estuviera ahí para solucionarles la vida. Ahora que su hijo dorado no podía salvarlos, de repente se acordaban de mí. Durante años vi cómo le daban todo a Andrew. Mientras tanto, a mí me pedían que fuera el fuerte, el maduro, el que no necesitaba nada. Y ahora, cuando sus decisiones finalmente les pasaban factura, y lo digo en el sentido más literal posible, ¿a quién recurrían? A mí. Porque Andrew, el hijo al que habían mimado y protegido todos estos años, no tenía los medios para sacarlos del hoyo en el que ellos mismos se habían metido. Sin pensarlo 2 veces, cerré el correo sin responder. Pensé que ahí terminaría todo, pero unos días después recibí una llamada. Vi el nombre en la pantalla y por primera vez dudé antes de ignorarlo. Era mi tía. Ella no solía involucrarse demasiado en el drama familiar, pero siempre había tratado de ser una especie de mediadora entre mis padres y yo. Quizás por eso, después de un largo suspiro, decidí contestar. «Daniel, ¿podemos hablar un momento?» Su voz era tranquila, pero había una nota de urgencia en su tono. Exhalé con pesadez. «¿Sobre qué?» «Sobre tus padres. Están preocupados por ti». Solté una risa amarga. «Sí, ya lo sé, pero creo que en este momento están un poco más preocupados por ellos mismos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. No sabía si mi tía estaba procesando mis palabras o si no esperaba que le respondiera de esa manera, pero después de un momento volvió a hablar. «Por favor, no seas así. Ellos cometieron un error. Pensaron que lo entenderías. No querían que las cosas terminaran de esta manera». Me pasé una mano por la cara sintiéndome agotado. Siempre lo mismo. Siempre alguien tratando de justificar lo injustificable. «Dime algo», le dije finalmente. «¿Por qué? ¿Por qué le compraron a Andrew un coche si están en crisis financiera? Si están tan endeudados, ¿cómo se les ocurrió que eso era una buena idea?» La línea quedó en silencio por un largo rato. Luego mi tía suspiró y finalmente dijo: «No lo sé, Daniel. Simplemente pensaron que podrían manejarlo. Siempre han querido darle lo mejor a Andrew. Pensaron que sería una buena forma de celebrar su graduación. Nunca imaginaron que te irías por eso». Sentí que algo dentro de mí se tensaba. Tragué saliva tratando de no perder la calma. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué recibí yo cuando me gradué?» Otro silencio incómodo. Yo mismo lo respondí antes de que ella pudiera inventar alguna excusa. «Una factura. Me dieron una factura para pagar sus deudas». El resentimiento que había intentado enterrar durante años volvió a arder en mi pecho. No era solo el coche, no era solo el dinero, era todo lo que simbolizaba. Era la confirmación de que para mis padres, Andrew siempre había sido la prioridad. Y yo, el respaldo financiero. Mi tía intentó justificarlos, pero sus palabras solo empeoraron todo. «No sabían cómo mostrarte que estaban orgullosos de ti. Pensaron que lo entenderías porque siempre has sido el fuerte, el responsable. Se equivocaron, Daniel. Y lo lamentan, de verdad lo lamentan». Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. ¿Realmente crees que se equivocaron porque pensaban que yo lo entendería? ¿O se equivocaron porque pensaban que siempre podrían usarme como su red de seguridad? Hubo otra pausa. Luego, con voz más baja, dijo: «Sé que nada de esto ha sido justo para ti, pero creo que finalmente se están dando cuenta de que cometieron un error. Simplemente no saben cómo solucionarlo. Por favor, regresa a casa, déjales que te lo compensen». Me reí sin humor. ¿Compensarme? ¿Cómo piensan compensar años de hacerme sentir como un ciudadano de segunda en mi propia familia? Podía imaginar a mi tía cerrando los ojos, intentando encontrar las palabras correctas. Pero la verdad es que no las había.
No había una solución fácil, no había una disculpa que pudiera borrar el resentimiento de años. Oye, creo que las personas pueden cambiar, dijo con voz suave. Pero para eso tienen que demostrarlo. Así que le dije a mi tía que cuando realmente demostraran que estaban tratando de reparar el daño, podríamos hablar de perdonarlos, pero dejando en claro una cosa, no me pidieran dinero, no iba a ser su salvavidas. Mi tía Karen suspiró aliviada y murmuró un «Gracias, Daniel, sé que esto no es fácil», pero yo no quería sus agradecimientos. No me agradezcas nada porque esto no va a ser fácil, pero no para mí sino para ellos. Van a tener que compensar mucho y sinceramente no tengo ni idea de cómo van a hacerlo. Karen asintió con gesto serio, pero antes de despedirse, agregó algo que me dejó pensando. Hay algo más que deberías saber. Andrew me llamó también. Ha estado preguntando si vas a regresar. No está tan indiferente a la situación como crees. Fruncí el ceño. ¿Andrew? ¿Preocupado? ¿De verdad? Karen suspiró. Sí, pero no es solo preocupación. Está empezando a ver el panorama completo. Está dándose cuenta de todo lo que has hecho por la familia y de cuánto ha dado por sentado. Me quedé en silencio. Andrew, el niño dorado, el intocable, ¿realmente estaba teniendo un momento de autoconciencia? Sonaba demasiado bueno para ser cierto. Tal vez esto era solo una estrategia para que regresara y terminara siendo su salvador otra vez. Tal vez mi tía solo quería darme un poco de esperanza para que reconsiderara todo. O tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando. No tenía idea de si estaba listo para volver, pero algo dentro de mí me decía que esta historia aún no había terminado. Y no me equivocaba. La siguiente conversación que tendría me empujaría a tomar una decisión final. Pasaron los días. Me quedé en mi pequeño Airbnb, organizando mis pensamientos y, lo más importante, ignorando las llamadas. Ni siquiera me molesté en bloquear números. Sabía que eventualmente algo pasaría. Y efectivamente ocurrió. Era una noche de jueves o viernes, no estaba seguro. Estaba viendo algo en la televisión cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo miré por unos segundos, debatiéndome entre ignorarlo o responder. Al final, lo contesté con un tono neutral. ¿Sí? Hubo una pausa. Luego escuché su voz. Daniel... Andrew. Sí, respondí con calma. Podía notar el nerviosismo en su tono. No era el Andrew seguro de sí mismo que solía escuchar. Esta vez su voz titubeaba, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo. Hubo un silencio incómodo. Ninguno preguntó cómo estaba el otro, ninguno hizo formalidades, yo solo quería escuchar qué tenía que decir. Daniel, lo siento, pero las cosas se empeoraron. Mamá y papá no me hicieron caso. Traté de hablar con ellos, pero son tercos. Siguen insistiendo en que pueden manejarlo, pero... Se detuvo. ¿Pero qué? Pregunté, aburrido de su dramatismo. Andrew tomó aire. Tuvieron que vender el coche. El impacto de sus palabras me tomó por sorpresa, aunque no lo demostré. No pensé que realmente llegarían al punto de sacrificar el regalo de su hijo favorito. Si hicieron eso, entonces la cosa era realmente seria. ¿Vendieron el coche? Repetí, dejando que la incredulidad se filtrara un poco en mi voz. Sí, respondió, con el tono de alguien a quien le han quitado su juguete favorito. No tuvieron opción, las cuentas se acumularon y ya no pudieron mantener los pagos. Lo vendieron para cubrir parte de la deuda. El coche ya no está, Daniel. No sé qué hacer. Me recosté en la silla mirando por la ventana. Quizás hasta tuve una pequeña sonrisa. No por crueldad, sino porque era inevitable. Si compras un coche de lujo para un hijo y al otro no le das nada, bueno... La vida tiene formas de equilibrar las cosas. Y Andrew no era inocente en esto. Nunca rechazó el regalo. Nunca se preocupó por las diferencias obvias en cómo nos trataban. Ahora, por primera vez, estaba sintiendo lo que era perder algo. Andrew siguió hablando. Su voz temblaba como si estuviera al borde del llanto. Daniel, ese coche era demasiado para ti. Deberías haber sabido que esto pasaría, que no tenían los medios para mantenerlo, ni tú ni nuestros padres. No sé por qué me llamas para contarme esto, pero si estás esperando que lo recupere por ti, estás perdiendo el tiempo. Silencio. Tendrás más suerte si vas a la iglesia y lloras allí. Tal vez alguien haya dejado un coche para caridad y puedas quedártelo. Andrew dejó escapar un jadeo de incredulidad. Mira, Andrew, yo les advertí cuando me dijeron sobre las facturas. Si ellos ya estaban teniendo problemas para pagar el coche o cualquier otra cosa, tu coche tenía los días contados. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Su desesperación se hacía más evidente. Daniel, por favor, sé que esto está jodido, pero no queríamos que esto pasara. Nunca quisimos que las cosas terminaran así. Son tus padres también. Y si colaboras con ellos, tal vez puedan estabilizarse otra vez y recuperar mi coche. No quiero que lo pagues tú, solo quiero que ayudes a nuestros padres para que puedan devolverme el regalo. Solté una carcajada seca. ¿Sabes qué, Andrew? Tal vez esto sea una lección cara para todos ustedes. Si deciden aprender algo de esto, claro.
Pero es una lección que necesitan aprender por las malas. Si hubieran pensado un poco más antes de actuar, no estarían en esta situación ahora. Hubo un sollozo al otro lado de la línea. Ojalá les duela. Y entonces lo escuché. Andrew comenzó a llorar. Pero no era un simple llanto. No, era el llanto incontrolable de un hombre adulto que no podía aceptar la realidad. Lloraba como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Su nariz sonaba congestionada, su respiración entrecortada, y cada tanto se escuchaba un jadeo ahogado. ¿Y qué podía hacer yo? Nada, porque este no era mi problema. Nunca lo fue. Si esperaba que lo consolara y le dijera que iba a conseguirle el coche, estaba muy equivocado. En lugar de eso, colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé en mi silla sonriendo para mí mismo. Era curioso cómo las cosas finalmente parecían encontrar un equilibrio. Durante años había sentido que la balanza siempre se inclinaba en su favor, como si su bienestar estuviera garantizado mientras yo quedaba relegado a un segundo plano, apenas un recurso cuando las cosas se complicaban. Pero ahora, por primera vez, mi familia estaba experimentando lo que era enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones sin que yo estuviera ahí para rescatarlos. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. No hubo súplicas constantes, ni mensajes interminables tratando de justificar lo que habían hecho, ni llamadas de última hora exigiendo que me hiciera cargo de algo. Decidí alejarme completamente, permanecer en el Airbnb y sumergirme en mi trabajo. Silencié todas las notificaciones y apenas revisaba el teléfono salvo para asuntos laborales. Y para ser honesto, se sentía liberador. Como si, después de tantos años, finalmente pudiera respirar sin que el peso de la obligación familiar me aplastara el pecho. No tenía que preocuparme por nadie más. No tenía que arreglar el desastre de nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba en paz. Luego, el domingo por la tarde, una llamada de un número desconocido rompió la calma. Mi primer instinto fue ignorarla. No tenía ganas de volver a lidiar con drama innecesario, pero una parte de mí sintió que ya era hora de enfrentar esto de una vez por todas. Contesté. Era mi madre. Daniel, por favor, te lo pido, ¿puedes solo escucharnos? No respondí de inmediato. En su lugar, me recliné en la silla. Esta silla era increíble, de verdad. Si pudiera llevármela conmigo cuando me fuera, lo haría sin dudarlo. Y exhalé lentamente. Quería disfrutar cada segundo de esto. Disfrutar cómo el favoritismo finalmente les estaba pasando factura, cómo las decisiones que tomaron con tanta facilidad ahora los estaban destrozando. No me sentía culpable. En absoluto. Solo estaba dejando que todo se desarrollara como debía. Finalmente, rompí el silencio. Puedes hablar, pero que sea rápido. Escuché cómo tomaba aire al otro lado de la línea, como si estuviera preparándose para decir algo que había ensayado una y otra vez. Daniel, sabemos que nos equivocamos. Nunca debimos haberte puesto toda esa presión. Deberíamos haber sido mejores contigo. Lo sentimos mucho. Por favor, regresa. Arreglaremos todo. Solo vuelve a casa para que podamos demostrarte cuánto lo lamentamos. André lloró por teléfono. El mismo hermano que no había tenido problema en sonreír cuando le dieron un coche nuevo mientras a mí me entregaban facturas. La ironía no podía ser más grande. Ahora, mi madre también estaba llorando, rogando para que volviera, cuando apenas unos días atrás me había llamado solo para darme una lista de cosas que tenía que hacer por ellos. ¿Te sientes mal por qué exactamente?, pregunté con calma. ¿Por comprar un coche para Andrew mientras yo me hacía cargo de su desastre? ¿Eso es lo que lamentas? ¿O te sientes mal porque tuvieron que venderlo y ahora no tienen nada para darle al hijo dorado? Silencio. Podía imaginarla mordiéndose el labio, tratando de encontrar las palabras correctas, buscando la manera de hacerme sentir que realmente se arrepentía. Tal vez pensó que con un poco de súplicas yo cedería, que aceptaría sin más y volvería a casa como si nada. Pero no tenía mucho que decir, hasta que finalmente su cerebro comenzó a funcionar de nuevo. Daniel, nunca quisimos que las cosas llegaran a este punto. Nunca quisimos lastimarte. Por favor, solo regresa. Haremos lo que sea necesario para corregirlo. Sigues siendo nuestro hijo y te amamos. Casi me reí. Escucharla rogar después de todo lo que me habían hecho pasar se sentía patético. Y la palabra mágica, amar, como si alguna vez me hubieran amado de verdad. No estoy seguro de que me amen, dije con frialdad. Tal vez amen lo que puedo hacer por ustedes, tal vez amen que los ayude, que incluso pueda darles dinero ahora, pero amarme como su hijo, eso nunca ha estado en la ecuación. El amor no arregla años de favoritismo y negligencia. Y, francamente, unas disculpas tampoco. No me quedaba ninguna duda de que no tenían ni idea de cómo solucionar esto. Si todo lo que podían ofrecer eran disculpas, entonces sí que estaban perdiendo su tiempo. Prueben a pagar las deudas con disculpas. Luego me cuentan qué tal les fue. Silencio otra vez. Andrés sollozó algo en el fondo, pero lo ignoré. No iba a ceder.
No voy a regresar, mamá. Ustedes tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Y sí, lo sé, no son bonitas, pero tendrán que aprenderlas. Sin embargo, no voy a estar ahí para ser su tutor o profesor. Y entonces, la voz de mi padre apareció en la línea. Hasta ese momento, había estado callado. Nunca quisimos alejarte de nosotros, dijo con un tono agotado. Solo pensamos que podrías ayudarnos un poco. Nos sentíamos mal de no darle un regalo a tu hermano por su esfuerzo. No pensábamos que tú necesitarías algo, ni que la universidad haya sido un gran esfuerzo para ti. Siempre lo hiciste parecer fácil. No pude evitar soltar una risa baja. ¿No querían alejarme? Bueno, tienen una forma bastante extraña de demostrarlo. Le compraron un coche a Andrew, me dieron una factura. Y esperaban que me quedara a su lado, sonriendo como si nada. No me alejaron, me echaron a la calle. Y cuando estaba en el suelo, con mis cosas en la mano, salieron de la casa para darme una última patada en las costillas. Eso fue lo que hicieron, eso fue lo que pasó. Mi padre ya estaba llorando también. Por favor, hijo. Solo estábamos tratando de hacer algo especial para Andrew. Queríamos que se sintiera orgulloso de su graduación. Pensamos que eso lo haría sentir bien. Pero ahora nos damos cuenta de que no valió la pena. No si eso significaba perderte a ti. Casi parecía que ahora estaban arrastrándose, y el poder estaba completamente en mis manos. Tienes razón en una cosa, papá. Me perdiste. Y no me vas a recuperar solo porque de repente hayas tenido una revelación. Ya terminé aquí, así que guarda tus disculpas, guarda tu culpa, y la próxima vez que quieras celebrar algo, tal vez piensa en comprar una tarjeta. Y si son tus 2 hijos a los que tienes que celebrar, al menos compra 2. Colgué. No estaba de humor para escuchar más excusas, más súplicas. Dejé el teléfono sobre la mesa y lo observé por un rato, preguntándome si volverían a llamar. Pero, en realidad, me sentía satisfecho con mis respuestas. No sé qué esperaba de ellos. Nunca quise un coche, ni un regalo caro, ni nada por el estilo. Solo quería ser tratado con respeto, con equidad. Y hasta ahora, todas sus disculpas han sido más sobre ellos que sobre mí. Siempre ha sido no queremos perderte, pero nunca estamos orgullosos de ti. Tal vez todo esto sería diferente si decidieran por una vez en su vida dejar de tratar a Andrew como si fuera la única persona que importara. Pero eso no va a pasar. Lo mejor que puedo hacer es seguir adelante. Me recosté en mi silla sonriendo. Tal vez debería comprar una igual cuando me mude del Airbnb. Siempre tuve claro que solo haría una publicación hablando sobre mis padres para desahogar años de favoritismo, para poder finalmente liberar un poco el peso de todas esas situaciones que me hicieron sentir invisible mientras mi hermano era el centro del universo. Pero ahora no lo tengo tan claro, porque aquí tengo una actualización que es en parte porque me la han pedido y en parte porque la historia financiera de mis padres ha evolucionado y no precisamente para bien. Para empezar, quiero aclarar algo que varios me preguntaron. No, por desgracia, no pude llevarme la silla conmigo. No es como una toalla de hotel que la gente se mete en la maleta sin que nadie lo note y se la lleva a casa como un recuerdo de sus vacaciones. No funciona así. Intenté hacer las cosas bien. Hablé con el dueño para negociar su compra, porque realmente me importaba, significaba algo para mí. Pero él me explicó que esa silla había estado en su familia por generaciones, tenía un valor sentimental incalculable y no estaba dispuesto a venderla, sin importar cuánto ofreciera. Así que mi sueño de tenerla conmigo se vio frustrado rápidamente. Pero no me di por vencido. Tomé varias fotos de la silla, capturando cada detalle que pude, y llevé esas imágenes a un carpintero con la esperanza de que pudiera hacerme una réplica. Y lo logró. No es exactamente igual, no tiene el mismo desgaste del tiempo ni la misma historia, pero se acerca lo suficiente como para que cuando la veo en mi casa, me haga sentir que de alguna forma recuperé algo que creí perdido. Y hablando de mi casa, estoy viviendo en una que compré con la ayuda del banco y mis ahorros. Eso significa que, al igual que mis padres, tengo deudas. Pero hay una diferencia fundamental. Yo asumo las mías y hago planes para pagarlas. No espero que otro lo haga por mí. Y esto es importante para lo que voy a contar ahora. Hace unas semanas recibí un mensaje de mis padres. Para mi sorpresa, no era una petición de dinero ni una queja sobre lo poco agradecido que soy, sino algo más inusual. Me dijeron que, aunque nunca lo hayan expresado con palabras, estaban orgullosos de mí por todo lo que he logrado. Lo leí varias veces, porque honestamente no podía creerlo. Me tomé un momento antes de responder, y cuando lo hice, decidí devolverles el gesto con el mismo nivel de sinceridad y aprecio. Les escribí: yo también estoy orgulloso de ustedes, pero creo que las palabras no alcanzan para describirlo. Así que les enviaré mi hipoteca para que la paguen. Así de orgulloso estoy de ustedes. ¿Sarcasmo? Sí, completamente. Pero la ironía no termina ahí. Para los que preguntaban qué clase de deudas querían que pagara, aquí va la lista. Y créanme, es una lista interesante.
No solo eran las tarjetas de crédito con montos absurdos que acumularon durante años como si el dinero cayera del cielo. No era solo eso. También estaba el coche nuevo de mi hermano. Sí, porque resulta que mis padres decidieron que sería una idea fantástica comprarle un BMW. ¿Y quién se suponía que debía pagarlo? Exacto, yo. Vaya regalo. Tú eliges el coche de lujo que quieres, lo disfrutas y alguien más se encarga de la factura. Me encantaría hacer lo mismo con mi casa. Alguien me preguntó si, ahora que mi hermano encontró trabajo y se mudó, mis padres le están pidiendo ayuda para pagar sus deudas. La respuesta es sí. Pero hay un problema. Incluso si ahora están intentando presionarlo a él, lo van a necesitar más de lo que creen, porque las deudas que querían endosarme siguen ahí. Y aunque ya me he desvinculado de todo eso, todavía tengo las facturas que una vez intentaron que pagara. Cada vez que las veo, incluso a mí me da un escalofrío ver los números que hay escritos en ellas. Hablemos de cifras. Más de $135.000 en deudas. Tarjetas de crédito, préstamos, el coche de lujo que por cierto ya vendieron, aunque con la rapidez con la que lo hicieron, dudo que hayan sacado una gran cantidad por él, y una parte de la hipoteca que habían refinanciado con una tasa más alta. Sí, hicieron eso, tomaron una mala decisión financiera y la empeoraron. Puedo entender su desesperación. Si estuviera en su lugar, probablemente también vendería el coche de inmediato para quitarme un peso de encima, porque no solo es la deuda, sino el mantenimiento, los impuestos, la gasolina. No es solo pagar la cuota del coche, es todo lo que viene con él. Así que sí, lo vendieron, pero dudo que haya sido suficiente para salir a flote. Y ahora viene el detalle final, el que ata todos los cabos sueltos. Mi tía. Desde el principio sospeché que su preocupación por la situación financiera de mis padres tenía un trasfondo más personal. Y tenía razón, resulta que ella les había prestado dinero. ¿Cuánto? Unos $22.000. No es poca cosa. ¿Y qué quería? Pues, básicamente, que yo le ayudara a recuperarlo. Y aquí estamos. He pasado de ser el hijo ignorado al que nunca apoyaron, a ser la última esperanza financiera de una familia que nunca se preocupó por mis propias necesidades. Pero hay algo que he aprendido con todo esto. Puedo sentir empatía, puedo entender su angustia, pero no significa que deba ser el salvavidas de todos. Así que, por ahora, sigo adelante con mi vida, con mi casa, con mi silla casi idéntica a la original, y con la tranquilidad de saber que, por primera vez, no estoy cargando con los errores de otros. Espero que, cuando estén leyendo esto, se encuentren tan cómodos como yo al escribirlo desde mi silla, con una taza de café al lado y la satisfacción de saber que, al menos en este momento, mi vida no es el desastre absoluto que ha sido la de mi familia en los últimos meses. Honestamente, tenía dudas sobre si debía o no hacer una actualización, porque aunque las cosas han cambiado, no necesariamente ha sido para mejor. Sin embargo, supongo que esto me da una buena excusa para estar aquí sentado, reflexionando y dejando salir todo lo que ha pasado, ¿no? Para aquellos que pensaban que mi hermano ya estaría conduciendo su propio BMW ahora que ha conseguido un trabajo estable, lamento ser el portador de malas noticias. No tiene coche. De hecho, ni siquiera está cerca de poder comprarse uno. La realidad es que la zona en la que vive deja mucho que desear. No solo es un lugar deprimente y descuidado, sino que además la inseguridad es un problema constante. En los últimos meses, lo han asaltado 2 veces cuando salía por la mañana para ir al trabajo, y como si eso no fuera suficiente, han entrado a su apartamento y se han llevado lo poco que tenía. No es que hubiera acumulado muchas cosas de valor, pero el hecho de que alguien pueda meterse en tu casa y llevarse tus pertenencias deja claro el tipo de lugar en el que vive. Pero bueno, es lo que puede pagar con su sueldo. Y si alguien tenía la esperanza de que este golpe de realidad lo hubiera hecho cambiar, pues los decepcionará saber que no es así. No ha tenido una revelación ni ha decidido volverse responsable de la noche a la mañana. Simplemente huyó, dejando a mis padres con todos sus problemas financieros. Se salvó a sí mismo sin mirar atrás, como si la deuda que dejó a su paso no tuviera nada que ver con él. Supongo que no lo culpo del todo. Después de todo, mis padres también han tomado decisiones cuestionables. Y hablando de mis padres, ellos tampoco han tenido una buena racha últimamente. Después de meses, o mejor dicho, años, de deudas acumuladas, finalmente el banco se quedó con su casa. Perdieron la propiedad en la que vivieron gran parte de su vida, y lo peor de todo es que ya estaban atrasados con los pagos incluso antes de que me pasaran las facturas a mí. Básicamente, cuando me di cuenta del problema, ellos ya llevaban por lo menos 1 año sin pagar. Ahora que lo pienso, eso fue alrededor del momento en que hice mi primera publicación. Supongo que ya desde entonces la situación estaba destinada a terminar de esta manera. Al menos mi hermano tiene un techo sobre su cabeza. No es el apartamento más bonito ni el más seguro. Es asaltado con frecuencia y probablemente sus vecinos sean el tipo de personas con las que podrías cruzarte en la cárcel si algún juez decide enviarte allí, pero al menos puede pagar el alquiler. Eso es más de lo que se puede decir de mis padres. Ellos han terminado viviendo con mi tía, lo cual, honestamente, es un destino mucho peor.
Si pensaban que su situación ya era mala, ahora tienen que lidiar con la incomodidad de estar en casa ajena, dependiendo de la generosidad de un familiar que, aunque los quiere, tampoco está en posición de sostenerlos para siempre. Y en cuanto al famoso regalo del BMW, ¿de verdad alguien pensó que era una buena idea? No era un BMW de los más caros, eso es cierto. Pero aún así, ¿quién en su sano juicio hace un regalo de ese tipo cuando su situación financiera es un desastre? No hacía falta ser un genio para prever que esto terminaría mal. Ahora mi tía puede esperar años, si es que sobrevive lo suficiente, para recuperar el dinero que les prestó, porque conociendo a mi familia, dudo mucho que vean su deuda como una prioridad. El futuro de mi familia es oscuro, tan oscuro como el color del coche que alguna vez le regalaron a mi hermano. ¿No les parece curioso? Un símbolo de estatus y éxito que terminó siendo una representación perfecta del desastre que se avecinaba.